Bien, amigos, el gobierno el fin de semana, el viernes, pues le incrementó para la semana que va del 24 al 30 de abril, esta que ya va corriendo, 2 pesos a la regular y 3 pesos a la premium, al galón de la gasolina. Y está en 2.33 la regular y en 2.48 la premium. El gasol se dejó intacto porque el petróleo había experimentado una reducción de alrededor de 1.6% durante la semana, aunque el petróleo West Texas Intermediate, el crudo ligero de Texas, cerró el viernes en $62.14. Esta mañana estaba a las 6:30, estaba a $61.24 el barril del West Texas Intermediate, lo que le estoy diciendo. Entonces, esta gente hablando, ¿qué puede hacer el gobierno si el barril está a $30, el doble de lo que ellos lo tuvieron durante 8 años prácticamente? A $30 el barril, pero es muy bueno ser politiquero y criticar y hablar. Entonces, ¿qué ha hecho que bajara el precio? Que ese petróleo debió haber seguido subiendo, se estancó hasta 60, llegó hasta 66 los otros días rápido y bajó. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? El tema de la India. No es por más nada, es por lo que estábamos conociendo al principio sobre el tema de la India. La India es el tercer país consumidor de combustible. Estados Unidos, China, la India, 1.300 millones de habitantes, mucho, mucho. Entonces, es por eso, si no, todavía siguiera subiendo. Entonces, ustedes ven a estos queriendo pescar en ríos revueltos y queriendo confundir a la población. Por eso le digo al gobierno, ojo pelado, y hagan las cosas bien para evitar que se nos vaya a cerrar la economía y que tomemos porque no lo aguanta realmente. Y esta gente lo que quisieran, el fracaso de ustedes como gobierno y de todos nosotros como ciudadanos, porque en este barco estamos todos. Nosotros, por el contrario, estamos apostando a que ustedes lo hagan bien y que nos saquen de este marasmo. Eso es lo que queremos todos, porque estamos todos fuñidos con J, ¿verdad? Ya ustedes saben lo que quise decir. Pues bien, nos informa el Banco Central y la Asociación Dominicana de Exportadores que las exportaciones del país crecieron en 9.7% en el primer trimestre, o sea, eso es bueno. Exportamos 2.750 millones de dólares, un crecimiento con relación a lo que fue el trimestre del año pasado. Entonces, en marzo exportamos 1.116 millones y el marzo del 20, cuando se cerró la economía, exportamos 816 millones de dólares. Fíjense ustedes, importante. Esas son las cosas que nosotros tenemos que potenciar. Las exportaciones a los Estados Unidos fueron de 1.410 millones, a Suiza 273 millones y a Haití 222 millones. Son los más importantes que fueron. La zona franca importaron 1.657 millones, ven la importancia que tienen por la cantidad de empleo que genera, por los recursos que deja el Estado, y crecieron en un 15,6%, ¿verdad? Y obviamente los otros sectores, no zona franca, pues exportaron la diferencia, unos 1.092 millones. Importante que, sabe que nosotros exportamos oro, minerales y eso. En las exportaciones de hierro, las varillas, supongo que para las islas, crecieron en 59.8, casi 60%, y exportamos 37 millones de dólares en varillas de acero, que las produce la industria local, Cuando hablamos de los combustibles que habíamos analizado ahorita y veíamos los subsidios que se hacen mensualmente, los subsidios que se dan semanalmente cuando el gobierno los asume, siempre le decíamos que no era igual dependiendo de los niveles de ingreso, que los usuarios, que los del quintil más pobre gastan mucho más en alimentación y comida que los más ricos, porque la proporción, el peso específico de esos gastos es más significativo en relación a los ingresos que ellos tienen. Por ejemplo, según datos de la encuesta de ingresos del Banco Central, nos dice que los hogares del quintil más pobre, el 20% más pobre, destinan el 31% de sus ingresos, y las familias del quintil más rico, del que está más alto, más arriba, solamente un 12.9% de sus ingresos a alimentación. ¿Ven? Porque ellos tienen que destinar más que los ricos para fines, pero por ejemplo en comunicaciones, alojamiento, servicio, agua, servicio, teléfono, internet, etcétera, los ricos gastan más que los de menores ingresos, mientras que, y aquí es el dato importante, obviamente usted sabe
consumen más luz, tienen aire acondicionado, todos los servicios, internet, todas esas cosas. Obviamente gastan más en eso que los de menores ingresos, pero que los de menores ingresos gastan más en salud. Ahí voy. Y que los de mayores ingresos, pues sus gastos en transporte ascienden al 16, 19%, 20%, para entre el 16 y el 20%, el transporte. Mientras que los más pobres solamente destinan del 8 al 10%. Y ahí quiero referirme. Entonces, el pobre gasta más en alimentación y en salud. Por consiguiente, las políticas públicas del Estado tienen que ir enfocadas en darle mayor respuesta, más impacto a la parte de salud, los hospitales, el sistema de salubridad, porque el pobre gasta más en eso. Igual en la alimentación, tratar de que los alimentos le lleguen lo más barato posible, atenuar ese impacto. Entonces, cuando subsidia las gasolinas a nivel general, nos está beneficiando a todos, pero en ese beneficio a todos, recuérdese que los quintiles cuarto y quinto, los de mayores ingresos, el 40% de mayor ingreso, destina para el transporte por vehículo, etcétera, etcétera, entre un 15, un 16 y un 20%. Mientras el pobre destina solamente la mitad, un 10% máximo. Entonces, es mejor quizás no subsidiar a todo el mundo y eso subsidiarlo en salud y en educación y en alimentación, porque ahí impacta más al pobre. ¿Se entendió la lógica, el análisis que le hice? Bueno, fíjense ustedes, por eso a veces esos subsidios generalizados son ineficientes. Son ineficientes. Obviamente el rico gasta más que el pobre porque tiene más. Es más, se sobreendeuda, pues tiene capacidad de endeudamiento y le entra por otro lado, etcétera, etcétera. Y dice que el poder adquisitivo tiene un gasto, los hogares de mayor poder adquisitivo tienen un gasto promedio que va dependiendo del quintil, de entre 107 y 168%. Claro, eso es insostenible en el tiempo, nadie puede vivir endeudándose por encima de sus ingresos, sea rico, pobre o lo que sea. Lo que quiere esto quizás sugerir es que estos tienen otra fuente de ingresos que no están analizados en la encuesta de ingresos y gastos que publica el Banco Central, ¿verdad? La encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares 2017-2018. Pero bien, lo que le quería significar en relación a esto es que se den ustedes cuenta cómo los hogares de menores ingresos destinan más a salud y a educación de sus ingresos, una proporción mucho mayor, mientras que los de mayores ingresos destinan más a los servicios, internet y todo ese tipo de cosas y al transporte. Entonces quizás es mejor no hacer esos subsidios generalizados que llegan de manera indiscriminada a todos los segmentos y donde el gobierno enfoque sea en la parte que tiene que ver con la salud de los pobres, darle mejores servicios de calidad de salud para que gasten menos, las farmacias populares, las boutiques, los hospitales, los centros de atenciones, los primera instancia, qué sé yo, que todas esas cosas, igual que en la parte de los alimentos. Es más eficaz, es más eficiente, es más redistributivo y ayuda a aligerar la pobreza con mayor eficiencia. Con mayor eficiencia. Es un buen punto para análisis, ¿verdad? Y comentario, porque realmente el gobierno tiene que... la economía es la administración de recursos escasos. O sea, tú no tienes recursos infinitos para gastarlo ¿verdad? Entonces, si tú tienes un dinerito, tú dices, bueno, déjame ver qué gasto primero, que es lo que más es esencial de todo lo que puedo gastar. De todo lo que puedo gastar, de cómo distribuyo mis ingresos, cómo controlo los gastos, a dónde voy primero, dónde voy segundo, dónde voy tercero. Usted hace una especie de presupuesto de capital sin tener muchos luces, simplemente por sentido común. Entonces, así mismo puede el gobierno o tiene el gobierno que hacer para que los recursos que se destinan a las políticas públicas sean lo más eficientes posible, que no se diluyan, que no sean como de pólvora en garza, disparo, sino que sean bien focalizados como esos snipers, esos francotiradores, que donde ponen el ojo ponen la bala. Si le metí 20 millones de pesos, esos 20 millones de pesos se me redistribuyan de la manera más eficiente posible.
y no que yo meta 20 millones de pesos y al final nada más lleguen 3 o 4, 5 o 6, como el caso, por ejemplo, las visitas sorpresas, que dijo el ministro de la Presidencia Administrativo que de los 60 mil millones aquellos, solamente un 15 y un 20% dieron resultado. El otro, sabrá Dios qué se hizo. Bien, amigos, gracias por su amable atención. Hemos llegado al final. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana de nuevo por acá por Multimedia Teleradio América, para canales 12 y 45 a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días y no olviden suscribirse a nuestra plataforma de YouTube. Hasta mañana.